Hola chicos, en este vídeo os voy a enseñar cómo instalar en nuestra PlayStation 3 el Gen y actualizarla a 4.90. Así que estar súper atentos porque voy a sortear una de estas tres consolas. Estas dos ya están pirateadas y esta ahora mismo lo voy a hacer con vosotros. Así que estar súper atentos. Por favor, dejadle like y suscribiros al canal para ver más vídeos como este. Y nada chicos, empezamos. Vale, pues lo primero que tendríamos que hacer es tener un pendrive como este formateado en FAT32. Es muy sencillo. Vamos al ordenador, le clicamos con el botón derecho, propiedades, formatear, formatear FAT32. Formateamos y metemos en el pendrive los programas que os voy a dejar en este link de abajo. Los descargáis y los metéis. Son todos los programas, son la actualización. Tenemos un montón de archivos que nos deja el Multiman, un montón de archivos que nos deja tener el Gen instalado en nuestra consola. Así que nada, empezamos. Metemos el Gen en la consola. Ya lo hemos metido. Y ahora tendríamos que ir a la parte... Vamos a encender el mando. Vale. Y ahora tendríamos que ir a actualización del sistema. Le damos a la X y actualización mediante soporte de almacenamiento. No os he encontrado datos. A mí no se me han encontrado datos porque ya la he actualizado para que el vídeo no tarde mucho. Entonces la actualizáis, se os va a apagar la consola, se reinicia automáticamente y vais a tener ya el 490 instalado. Aquí lo vais a ver. Ajustes del sistema, información del sistema. Ahí tenéis 4.90. Vale. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer, chicos? Pues tenemos que tener la Play conectada a internet, eso claro está, y tendríamos que ir al navegador de internet, le damos a la X, vale, damos al triángulo, archivo, entrada de dirección, borramos todo y ponemos ps3 exploit.me, ps3 exploit.me. Le damos a Start y nos buscaría la página. Vale, es esta página. Si queréis acercar, muy sencillo, le mantenemos este botón. Vamos a PS3 Gen y le damos Autoinstall. Le damos a la X. Vale, se nos descargaría un archivo. Termina de descargarse el archivo. Le damos al círculo. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues muy sencillo, le damos al triángulo, vamos a herramientas y le damos a página inicio. ¿Qué estamos haciendo con esto? Vamos, primero le damos a usar actual. Con esto lo que estamos haciendo es mandarle, en cuanto entramos al buscador, que entre directamente a esta página. Y le damos a OK. Vale, ahora lo que tenemos que hacer es salir, damos a salir. Y tendríamos que volver a entrar al navegador. Volvemos a entrar, le damos a la X otra vez y le damos a sobreescribir y guardar X. Eso es. Le damos al círculo y ahora le tendríamos que dar a Autoinstall Gen. Ahí está. Le damos otra vez a la X y AutoGen Installer y ahí quiere decir que está instalado el Gen, se está instalando, vamos. Esperamos un segundo. Reset and Retry. Nos dice que lo vamos a instalar. Le damos otra vez a la X, no pasa nada. Y dejamos que se instale. Ahí pone el 5%. Vamos a esperar a que termine de instalarse. Y en cuanto termine de instalarse, seguimos el vídeo. Justo ha sido cortar el vídeo y se ha instalado. Vale, le damos a la X, salir del navegador y ya hemos salido. Y ahora directamente se nos está descargando todos los archivos que nos faltan para el Gen. Esperamos unos 12 segundillos, no tarda nada. Y ya os digo, chicos, voy a sortear una de estas tres consolas, ¿vale? Os voy a decir lo que hace falta hacer para que os pueda tocar una de ellas, así que estad muy atentos al final del vídeo, por favor, ¿vale? Y nada, seguimos. Le damos al círculo y se nos vuelve a descargar otro archivo.
En la anterior versión nosotros teníamos que apagar la consola. Creo que en esta versión ahora es mucho más sencillo y directamente se nos apaga y se nos reinicia. Vale, 29 megabytes solo. Y ahora supuestamente se tendría que apagar. Vale, pues se nos ha apagado, chicos. Se nos ha apagado la consola. Ahora se nos tiene que reiniciar y se nos tiene que reiniciar con el huevito aquí. Vale, muy importante. Si está aquí el huevito del gen, le llamo yo. Mira, aquí os sale. Es que está bien instalado. Así que vamos a seguir. Seguimos. Vale. Pues ahora lo que tendríamos que hacer, voy a activar el mando, se me ha desactivado. ¿Y qué tendríamos que hacer? Pues muy sencillo, lo mismo que tenemos que hacer cada vez que queramos jugar a un juego. Le damos a la X y activamos el gen. Estamos activando el gen. Nos tendría que poner ahora para salir del navegador. Salimos, le damos a la X y nos sale esta carpetita de aquí. Y ya estaría casi, chicos. Lo único que hace falta es descargar las licencias, la webman, el multiman, la tienda de juegos y las licencias. Esta carpeta es la que más tarda, 1 hora más o menos aproximadamente. Así que siempre hay que empezar de abajo arriba. Instalamos esta no tarda nada, un segundo, y luego instalamos esta, ¿vale? Y nada, voy a empezar, voy a dejar así el vídeo porque vosotros lo que tenéis que hacer, lo único es estar de abajo arriba. En cuanto instaléis todas, reiniciad la consola. Reiniciéis la consola y ya estaría el gen instalado en vuestra consola, ¿vale, chicos? Tengo otro vídeo que os lo voy a poner aquí arriba, ¿vale? Os lo pondré por aquí para que sepáis qué hacer cuando os dan una consola con el gen o qué hacer directamente para empezar a instalar unos juegos, descargar una memory card o unas cuantas cosas. Así que si queréis estar más informados, ver este vídeo que tenemos aquí. Y nada, os voy a decir el sorteo, ¿vale, chicos? El sorteo que tenía preparado. Voy a sortear una de estas 3 plays con un mando, ¿vale? A uno de mis primeros suscriptores. Así que estar súper atentos porque dentro de nada haré el sorteo. Así que muchas gracias, chicos, y nos vemos en el siguiente vídeo.